en este momento vamos a desarrollar una importante temática para todos ustedes y que puede ayudar a la familia también, que es el tema del ahorro que salva a la familia. Y como siempre ustedes ven que tengo mi Biblia en la mano, nunca me hace falta ese gran pilar de la fe que es la Biblia. Entonces vamos a tomar algunas indicaciones de textos bíblicos que nos puedan iluminar sobre este tema. Pero antes vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador, y del Espíritu Santo para que nos asista y nos ilumine como siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Llénanos de tu gracia. Llénanos de tu amor, de tu fe, de tu poder. A cada persona que está ahí sentado, sintonizando el programa, a cada familia, a cada hijo tuyo, a cada ser humano, en este momento llénale de tu gracia, Jesús. Llénale de tu gracia. Y a tantas familias, a tantos hogares que por problemas económicos se han dividido, han perdido la paz, han perdido la fe, la unidad entre la pareja, el esposo y la esposa, que por temas familiares han habido tantas dificultades para la sobrevivencia en el hogar, tantos matrimonios. Señor, a ellos tú los conoces, y que en este día, mientras estemos hablando al oído, tú puedas hablar al corazón de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya hemos orado y entonces ahora me siento mucho más tranquilo, más regocijado, más alegre en el Señor de compartir este tema que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. El tema del ahorro, viéndolo desde la Biblia, siempre se nos habla del ahorro, y cuando yo pienso en el ahorro, en la familia, en la pareja, entonces es como una medicina preventiva, Ya muchas estadísticas nos dicen que los problemas económicos son la segunda causa de los divorcios en los hogares, en las parejas. La segunda causa es por problemas de economía. Y entonces la Biblia también nos tiene a nosotros muchos ejemplos, muchas enseñanzas que son dignas de nosotros tomarlas en cuenta. Son dignas. Repito que el hogar, por falta, ¿verdad?, de fuerza, de voluntad, de ponerse de acuerdo, ambos, los padres que se pongan de acuerdo, los hijos también deben ponerse de acuerdo para ahorrar y con el sentido bíblico, tal como lo vamos a presentar a continuación. Dicen muchas estadísticas, repito, que la primera causa de la división en la familia son las infidelidades. La segunda causa van a ser problemas económicos. Y esta causa, aunque se hable poco, y nosotros los sacerdotes a veces hablamos poco de este tema en la iglesia, en la misa, en las homilías, hablamos poco, pues ahora es bueno que nosotros meditemos un poquito. Yo comienzo con un proverbio que está en el capítulo 21 del libro de los Proverbios, 21:20, dice: mientras que el sabio se preocupa en ahorrar tesoro, el necio solamente se preocupa en gastar. Entonces, un pilar de la sabiduría es la persona que sabe ahorrar. Eso es muy importante. Incluso el libro de los Proverbios también voy a leer de manera textual una cita que me encanta, porque se toma como ejemplo un animalito de los más diminutos, de los más pequeños de los animales. Y entonces el proverbio va a decir que ese animalito, que es la hormiga, es más sabio que todos los sabios. Miren por qué. Dice: cuando 4 seres pequeños hay en el mundo,
las hormigas, oigan esto, las hormigas, pueblo débil que asegura su comida en verano. Y aquí está el ejemplo que todos conocemos, que las hormigas son capaces de acumular sus alimentos y van caminando y ahorrando y lo van cuidando porque, no voy a decir porque saben, por instinto, pero nos dan una lección a nosotros que razonamos de que también tenemos que ahorrar. Y parece que este es un tema de Dios. El proverbio que he leído, no recuerdo si dije la cita, está en Proverbio 30, 24 y 25, para los que toman notas de las citas bíblicas. Y después es bueno siempre subrayarla, leerla, interiorizarla y orarla. Es importante este tema, decía, porque estamos en un momento crucial de la historia, un momento de incertidumbre, cuando la gente tiene que empezar a desarrollar una conciencia del ahorro, una conciencia del ahorro familiar y ojalá que entonces este ahorro lo hagamos según Dios. Estamos en este tiempo de cuarentena, un tiempo de muchos cambios, donde la historia puede ser que sufra un antes y un después, y entonces es importante desarrollar esta conciencia del ahorro tal como Dios quiere, porque hay un ahorro que Dios no lo quiere, que lo vamos a hablar desde la Biblia, hay otro ahorro que sí, que el Señor lo quiere. Entonces en ese debes enfocarte. Cuando hablamos de ahorro, y es importante también que nosotros pensemos un poquito en un método de ahorro que existe en todos nuestros pueblos y que aquí es tan famoso, que es la cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa, y hablamos tanto de estar en cooperativa, la cooperativa que nacen con finalidades específicas, resaltar la dignidad humana, un pilar de la cooperativa, resaltar la dignidad humana, es un plan social, la formación en cuanto al ahorro y la democracia en cuanto a los teneres, que yo pueda disponer de mis ahorros siempre que yo lo necesite, pueda disponer de ellos, pero las cooperativas siempre van a impulsar lo que es la formación humana en torno a la dignidad, al ahorro. Históricamente es importante este dato histórico. Me voy a salir un poquito del tema, pero quiero que no se me distraigan, porque las cooperativas llegaron a nuestro país a mediados del siglo pasado. Dato histórico importante. ¿Qué sucedió a mediados del siglo pasado, el siglo XX? Primero me baso en una misión que realizaron unos sacerdotes, muchas congregaciones religiosas realizaron misiones a China. Y entonces, en China, el gobierno dictatorial de Mao Zedong empezó una persecución contra la iglesia. Y muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes de los que habían viajado alrededor del mundo a China, a las misiones, muchos murieron, entregaron sus vidas, otros los mataron, los encarcelaron, y fue una persecución muy cruel. Pero hubo un grupo de sacerdotes que pudieron salieron en barcos o como pudieron, pero muchos de esos sacerdotes salieron. Dentro de ese grupo de sacerdotes y religiosos que pudieron salir del gobierno dictatorial, están los padres escárboros que habían viajado desde el Canadá a la China comunista. Un grupo de esos sacerdotes que salieron de allá vinieron aquí a República Dominicana. Y aquí confluyen dos efectos interesantes de nuestra historia, porque llegan los sacerdotes, mediados de 1945, inmediatamente llegan los sacerdotes, se produce lo que se llama la hambruna del siglo. Se llama hambruna del siglo porque un siglo antes se había conocido lo que se llamó la España boba y todo ese tema del hambre y la escasez, el situado, etcétera. Entonces, los sacerdotes que habían venido con otra mentalidad del extranjero se encuentran con esta hambruna. Basta decir que esta hambruna se dio
porque los árboles, los frutos, empezaron a secarse y a dañarse. Y la gente pensó que el mundo se iba a acabar. Interesante. Por primera vez, año 1945, apareció lo que nosotros vemos hoy día y que lo estamos viendo en estos días. Es un polvo que llegó a toda la zona del Caribe y entonces se dio toda la crisis caribeña. En ese año los obispos del Caribe se reunieron en Jamaica y celebraron una cumbre para tratar este tema y el pueblo estaba en una gran desesperación porque todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar. Una cosa rarísima, ese polvo que llegó y dañó los árboles, los frutos empezaron a secarse, los animales, problemas, la gente con enfermedad, como todavía lo vemos hoy día. Luego después se estudió y determinaron que el polvo que azota el Caribe en esta época es fruto de la detonación de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Se detonó una bomba el 6 de agosto del año 1945, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y entonces esto levantó este polvo, y muchas teorías dicen que el polvo hace el mismo recorrido que hacen los ciclones, y por eso nuestra región del Caribe es muy azotada, tanto por los ciclones como por este polvo que todavía hoy lo seguimos sufriendo con enfermedades y fíjense toda la gripe que hay actualmente y que es precisamente por las desgracias de las guerras, Bueno, pues los sacerdotes canadienses se encuentran con este problema y el resultado, la respuesta ante la crisis de la banca nacional, los sacerdotes entonces desarrollaron un sistema de formación humana a los pobres, trabajo social, y este sistema de formación en cuanto al ahorro y la dignidad humana es lo que se llamó como el cooperativismo en la República Dominicana. Las primeras cooperativas entonces que van a nacer va a ser una en Boyá, los sacerdotes de Boyá atendían toda esta zona de Monte Plata, otra cooperativa que nació en Vallaguana en esta misma época, pocos años después. Luego la cooperativa en Mano Guayabo y Don Bosco. Entonces hay como 4 que van a ser siempre los pilares que nos explica la historia. Luego ya cuando termina la dictadura de Trujillo, entonces el sistema de la cooperativa fue lo que pudo amortiguar ese problema de la banca nacional. Pues el ahorro. Hago este preámbulo para resaltar la importancia y estos datos históricos también que nos ayudan. Hay mucha gente que dice, yo no quiero saber de los sacerdotes, yo no quiero, y hay mucha gente que solamente ve en los sacerdotes aquellos enemigos de la iglesia, pero bueno, algo bueno, muchas cosas buenas han traído. Hay que reconocer entonces todos los datos y todos los aportes que ha hecho el sacerdocio y la Iglesia Católica, no solamente en la explicación del trabajo espiritual, sino también con la doctrina social de la iglesia en nuestros pueblos en América Latina. Pues la Biblia entonces también nos va a nosotros a iluminar. Miren, hermanos, hermanas, es una necesidad, es un deber. Cada persona, un niño tiene que aprender a ahorrar. El joven, el adolescente tiene que aprender a ahorrar. El papá que le da 100 pesos a un niño, inmediatamente dándole los 100 pesos, tiene que darle la catequesis. Tiene que decirle, ¿qué se hace con esos 100 pesos? Con esos 100 pesos que el papá le da al niño, el niño tiene que ahorrar, tiene que dar. Hay que sacar una parte del dinero de uno para dar. Hay que sacar una parte para ahorrar. Los estudiosos en la inversión financiera dicen que el ahorro de inversión debe rondar entre los 7 y 15% de tus ganancias. Yo no estudié eso, lo leo en los libros, bueno, y puedo aprender algunas cosas. Entonces hay que sacar un % para ahorrarlo. Ese es el sabio, dice el libro de los Proverbios. El sabio incluso nos pone como ejemplo a las hormigas, porque saben ahorrar, un animalito tan pequeño. El joven, la pareja, los novios tienen que empezar inmediatamente a dialogar el tema del ahorro. Las parejas cuando se casan tienen que inmediatamente hacer su proyecto de cómo van a ir ahorrando.
Si hasta este momento tú todavía no has tenido la conciencia de ahorrar, debes empezar. Y entonces esto te ayuda también en la humildad, en el autocontrol, porque a veces no es tan fácil ahorrar cuando tú quieres gastar y quieres tener cosas ahora, no lo dejas para después, sino que quieres tenerlo ahora. Es difícil, entonces se va a hacer muy difícil el ahorro. Pero eso implica un tema de templanza. La templanza, que va a ser una virtud que te ayuda a dominarte, a controlar tus emociones, tus pasiones. Y entonces cuando tú haces un proyecto, un plan y dices, yo voy a ahorrar por este % de mis entradas, entonces eso implica templanza en ti, implica un proyecto, una disciplina. Eso te va ayudando, eso te va ayudando. ¿Cuál es el ahorro que el Señor no quiere? Entonces usted podría decir, bueno, pues entonces hay un ahorro que el Señor no quiere. Voy a explicar por medio del libro del Éxodo. Vamos a buscar una lectura en el libro del Éxodo, porque hay un ahorro que el Señor no quiere. Hay otro ahorro que el Señor quiere, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el libro del Éxodo, capítulo 16, yo voy a iniciar leyendo en el versículo 16. Pueden leer un poquito más amplio este capítulo completo. Este capítulo completo. Fue cuando Dios trajo las provisiones de pan y codornices para la gente que tenían mucha hambre caminando por el desierto. Y entonces cuando le llegó esa hambre ya empezaron a pelearse contra Dios y empezaron a criticar a Dios. Y el Señor le proveyó. Esa frasecita bíblica, Dios proveerá. El Señor proveyó entonces panes. Dice en el versículo 15, al verlo, los israelitas preguntaron, ¿qué es eso? Porque no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da como manjar. Estas son las órdenes del Señor. Que cada uno recoja lo que pueda comer. 2 litros por cabeza para todas las personas que vivan en cada tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más, otros menos. Y al medirlo en el Selemín, no le sobraba al que había recogido más, ni le faltaba al que había recogido menos, cada uno según. Moisés entonces les dijo, que nadie guarde para mañana. Pero no le hicieron caso a Moisés, sino que algunos guardaban para el día siguiente. Y entonces salieron los gusanos que lo pudrieron. Se lo comieron los gusanos. Palabra de Dios. Hay un ahorro que es el amontonar de manera innecesaria. Este no le podríamos llamar ni siquiera ahorro. Entonces usted se da cuenta que a veces nosotros en el hogar guardamos tantas cosas que no vamos a utilizar. Guardamos tantas cosas. El hecho de que una familia, que una pareja se ponga de acuerdo para ahorrar, no quiere decir que le desobedezca a Dios. Es una persona que escucha la palabra de Dios. Estos, dice, algunos no les pusieron caso a Moisés. Y por más que él le dijo, no amontonen para mañana. Ya Moisés sabía cómo iba a suceder lo de mañana. No amontonen para mañana. Solamente recojan lo que ustedes necesiten para hoy. Algunos no les hicieron caso. Y entonces se pusieron a amontonar y amontonar y amontonar para los gusanos. Asimismo pasará con mucha gente hoy día. Hay mucha gente que ve que un hermano necesita, pero está solamente enfocado en su amontonar, acumular cosas. Y hay gente que no usa una cosa, pero lo tiene ahí y va llenando esa casa. Y a veces al lado hay otro que necesita.
Hay que escuchar entonces la palabra de Dios, el mandato que da Dios en la conciencia cuando uno se decide a ahorrar. Por eso hay muchos estudiosos, en la iglesia se da a conocer y estamos dando a conocer un curso que desarrollaron una pareja de esposos que se llama el Compás. Ellos dicen que con el dinero uno tiene que ahorrar, uno tiene que dar, uno tiene que invertir y también tiene que utilizar en cosas personales también. Entonces, hay varios pilares que no se pueden dejar perder. Hay un ahorro, hermanos y hermanas, que el Señor nos invita, que es el de precaución, como ya el Proverbio capítulo 30 ponía el ejemplo, ese ahorro de precaución. Me encanta una historia bíblica y que en este momento no la voy a leer textual, pero voy a intentar relatar un poquito la historia, y es la historia de José, capítulo 41 del libro del Génesis. ¿Qué sucede en este capítulo? Nos ubicamos en el contexto del faraón. El faraón tiene un sueño y en este sueño el faraón se da cuenta que entonces aparecen 7 vacas y 7 vacas muy cebadas, muy bonitas, y en el sueño observa estos animales cómo viven, muy hermosos. Se despierta como sorprendido, como la gente se despierta de un sueño. Más tarde, parece que el faraón no le puso mucha atención a ese primer sueño, pero más tarde vuelve y se duerme y tiene otro sueño. Entonces, también en este sueño aparecen 7 espigas, 7 espigas. Algo que no dije del primer sueño es que aparecen 7 vacas bonitas, cebadas, pero luego como que aparecen 7 vacas que son muy flacas, muy feitas, como que se van a morir. Y entonces esas 7 vacas feitas como que se consumen a las bonitas, a las gordas, a las que están frondosas. Pasa lo mismo en el segundo sueño, son 2 sueños que tiene el faraón. Entonces hay 7 espigas muy verdes, muy hermosas, frondosas, pero también hay 7 que están como secas, como que ya no van a seguir para adelante. Pero el faraón se da cuenta que las espigas maduras, ya casi muertas, como que se consumen a las que son bonitas. El faraón se despierta del sueño, atormentado, y le dice a uno de sus seguidores, sus acompañantes: búsquenme a los brujos, a los magos, a todo el que pueda interpretarme este sueño, porque no entiendo qué fue lo que he soñado. Como hay mucha gente que dice, me soñé algo y como que no sé qué es lo que significa ese sueño. Vinieron los magos y el faraón les contó lo que había soñado, y entonces ellos le dicen, pues no sabemos ni pío, no entendemos ese sueño. El faraón le dice al copero: Dios mío, pero le he contado mi sueño a los magos y no me dicen qué es lo que significa. Y el copero le dice: pero yo antes como que he tenido un sueño parecido a ese, y aquí hay un muchacho, un hebreo, está preso, y entonces él fue que me interpretó el sueño. El faraón le dice: pues búsquenme ese muchacho. Y ahí es que traen a José para que interprete el sueño del faraón. Entonces, cuando el faraón le cuenta los sueños, el sueño que ha tenido, José le dice: las 7 vacas gordas, bonitas, son 7 años de prosperidad que vienen para el reino. Y eso, las dos cosas significan lo mismo. Las 7 espigas verdes, frondosas que vio, son esos mismos 7 años de prosperidad para el reino. Pero después vienen 7 años más que son de calamidad, que son de hambre, son de hambruna, de necesidad, donde el reino casi va a colapsar. El faraón le dice: ¿en serio? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues el mismo José le dice: mire, tiene que buscar un buen administrador que empiece a ahorrar durante esos 7 años de prosperidad, que ahorre para que cuando llegue la calamidad entonces se pueda hacer una distribución. Y el faraón le dice: pero usted que tiene la idea más clara, le dice: usted que tiene la idea más clara,
a usted mismo, entonces vamos a ponerlo, vamos a encomendarle esta responsabilidad. Y así José pasa a ser casi el segundo en mando en el reino, porque en un gobierno, en un reino, quien está a cargo de la administración es como casi el segundo jefe, vamos a decir. El hecho es que José supo manejarse durante esos 7 años de prosperidad en el reino, ahí cuidando los bienes del faraón, porque ya había interpretado el sueño de que iban a venir 7 años que son de muchas calamidades, y pudo amontonar, llenar los graneros, poner las reservas, construir almacenes, guardar para los tiempos de necesidad. Asimismo, cuando llegaron entonces los 7 años de prosperidad, entonces aquí pudo haber una distribución, pudo haber un abastecimiento, pero porque en los primeros años de prosperidad hubo la capacidad no de malgastar todo, no de malgastar y darse los lujos, el confort, sino que fueron capaces de no comer como locos, de poner la cosa ahí solamente lo necesario, sacar, ahorrar, vamos a decir, y llenar los graneros, porque después vendrá un tiempo de mucha necesidad, de muchas calamidades. Pues pasa lo mismo en el hogar, pasa lo mismo con el cristiano, pasa lo mismo contigo, conmigo, con todas las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las parejas en el hogar. Cada entrada que tú tienes, el Señor quiere que tú pienses también en tu paz, porque el ahorrar te va a dar paz. Primero, sacrificio, y casi todos los sacrificios al final desembocan en paz. Sacrificio que tú haces. No el amontonar cosas, eso incluso el Evangelio lo condena y lo prohíbe, sino el ahorrar pensando en el mañana, en hacer proyectos futuros. Eso lo quiere la Biblia. Eso lo quiere el Señor. El Señor no quiere que tú sigas teniendo problemas y problemas de economía. Y hay gente que tiene como un demonio de todos esos problemas, que entonces vive siempre endeudado, ya le debe a fulanito, debe por aquí, debe por allí, y entonces esa deuda que no lo dejan en paz, no puede hacer un rosario, no puede leer la palabra de Dios, no puede sentarse un ratito, no va a misa porque no se concentra. ¿Y cómo se va a concentrar? Si donde quiera lo están buscando para cobrarle, y tiene que esconderse, tiene que salir corriendo. Así una persona no puede desarrollarse en la espiritualidad. Una persona así no puede vivir un momento de oración. Si va al Santísimo, lo que va a pensar, caramba, pero ¿cómo será que voy a pagar esta deuda? ¿Cómo será que voy a pagar? No, el Señor quiere que te organices. Quiere que te organices. El Señor quiere una organización, porque en la organización entonces te da paz. Te da paz y tú puedes proyectarte, puedes lograr metas, puedes obtener cosas en proyectos familiares, pero hay que desarrollar esa conciencia del ahorro según la Biblia, del ahorro según la Biblia. Esa conciencia hay que desarrollarla. Y en este tiempo, repito, en este tiempo hay que desarrollar esta conciencia. Es un momento de gracia, momento de mucha crisis, de muchas muertes lamentables. Ahorita hacía referencia a ese momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando detonaron estas bombas, y los miles de seres humanos que perdieron sus vidas, miles de seres humanos que todavía hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Como dice el profeta Jeremías en una de sus frases, dice: nuestros padres comieron agraces y nosotros vivimos las denteras, agraces, frutas agrias. Nosotros todavía seguimos con las denteras, las desgracias que traen las guerras, ¿verdad? Hoy día estamos ante una guerra. Muchos filósofos actuales llaman de esta guerra biológica en la que estamos viviendo. No sabemos todavía ni siquiera cuántos miles y miles o millones de personas hay intención de quitarles la vida, y cómo va a seguir el mundo arrastrando todas estas desgracias que hay en el mundo de hoy.
Pues entonces un granito de arena que tú puedes aportar es empezar a desarrollar en ti esa conciencia del ahorro cristiano, a desarrollar en tus hijos la conciencia del ahorro cristiano. Me encanta cuando yo veo que hay niños de 7 años, de 8 años, jovencitos, adolescentes, que ahí están ahorrando lo poquito que consiguen, pero ahorran de eso. Saben guardar, saben ahorrar. Y entonces después, cuando llega el año escolar, pueden incluso comprar ellos mismos. Pueden comprar ellos mismos sus útiles, porque ya los papás, en primer lugar, le han dado una catequesis. Mire, si yo le doy 20 pesos, usted debe gastar esos 20 pesos, pero bien distribuido. No es que vaya de una vez y se lo coma todo de bolón y de menta, que es lo que hacen los niños, pero hay que empezar a custodiarlo, a enseñarlos de una vez. Cómase un bolón, cómase una galleta, pero también tenga ahí una cajita donde usted vaya guardando lo suyo y donde usted vaya proyectándose para que usted después pueda comprarse una ropa usted mismo, usted pueda hacer tal cosa. Y el niño es lo que más rápido va aprendiendo. Y esas lecciones de enseñanza de los papás siempre la va a traer en su mente y la va a desarrollar cuando sea una persona adulta mayor. Pues aprendamos de José, aprendamos de las hormigas, este animalito tan pequeño como nos dice el proverbio en el capítulo 30. Las hormigas que ellas saben durante el verano amontonar sus comidas y guardarlas, porque saben que cuando llegue el invierno, qué sé yo, no podrán entonces moverse por ahí y morir de hambre. Bueno, pues aprendamos de estos ejemplos y cada quien puede ir desarrollando esta conciencia de ir ahorrando, y repito entonces que ahí se va desarrollando en uno la virtud de la templanza que es el saber uno controlar. Hay gente que cuando va a una tienda, a un sitio donde venden, compra como loco, y entonces hay gente que sale a comprar una cosa y trae 10 o 15. Entonces salió a buscar algo, pero cuando llega allá, entonces vio 20 artículos, o ropa, o zapatos, o lo que sea, que le gustó, y entonces si tiene dinero ya gasta todo. Los compradores compulsivos, vamos a decir, mucha gente que sufre de este descontrol. Y esto, repito, trae problemas luego en la espiritualidad, en la fe, en la alegría que debe vivir el hogar, porque entonces después viene ese estrés, ¿verdad?, en la familia, que no permite que la gente viva tranquilo y en paz. Pues ánimo, mis hermanos, mis hermanas. Les pido que repitan, que lean de nuevo esta historia de José, capítulo 41 del libro del Génesis. Estos textos, Éxodo 16, leerlo completo. Estos proverbios que también hemos leído, leerlos y meditarlos completo. Pues que el Señor siempre nos ayude, nos motive, nos dé la fuerza que necesitamos para nosotros cultivar en nosotros el ahorro.